Hechos 13:36. En esta tarde tengo un mensaje relativamente un poco largo, ya que no les he predicado por 2 semanas, pero haré lo posible para terminar a tiempo. Es un mensaje dirigido a la congregación, pero con una vista exterior. Si usted nos visita por primera vez, les vamos a hablar en ciertas partes, pero el mensaje es dirigido a la congregación con una vista hacia afuera. Mientras usted sigue buscando Hechos 13:36, voy a ir en la oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo, te doy gracias, Señor, porque tienes cuidado de nuestras vidas. Padre, y en esta tarde, Señor, venimos ante ti reconociendo que tú eres Rey, que tú eres grande y que tú eres Dios sobre toda la tierra. Nadie se puede semejar, Señor, a ti. Eres el Cristo de la gloria, el Salvador de toda la tierra, Señor, y hoy venimos ante ti, Padre, reconociendo tu majestad y tu soberanía. Padre, y en este momento, Señor, reprendemos toda distracción, toda negatividad, Señor, que el mensaje que has depositado en mi vientre, Padre, que toda palabra que salga de mi boca sea de edificación a esta congregación. Y aún los visitantes, Padre, que puedan ver, Señor, dónde están ellos, Señor, según las sagradas Escrituras. Pedimos bendición y que el Espíritu Santo tome lugar. En el nombre de Cristo oramos. Y todos dicen amén. Hechos 13:36 dice de la siguiente manera: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Puede tomar asiento. En esta noche les voy a predicar un mensaje tan sencillo que aún el niño que está sentado va a poder comprender. Pero aún en medio de la sencillez del mensaje hay una profundidad en la palabra de Dios. Hay un misterio y una lección que aprender. El mensaje es dirigido al congregante con una vista hacia el exterior. Hay un trabajo que hacer y hay una obra que cumplir. Todos somos llamados de Dios. Ninguna persona que ha recibido a Cristo como Salvador de su vida está fuera del llamado de Dios. Ninguno que ha recibido a Cristo como Rey de su vida está afuera de los planes de Dios. Todos tenemos un propósito para nuestra existencia, y aún me atrevo a decir que aquellos que no han recibido a Cristo como Salvador de su vida, aún hay un propósito en su vida, aún hay un propósito por su existencia. Lamentablemente se dice que el 90% de la humanidad morirá sin nunca haber conocido su propósito en la tierra, sin nunca haber cumplido su tarea durante los años o el tiempo de su vida. ¿Por qué será? ¿Por qué será que algunos cumplen la misión y el propósito de su existencia y otros no? Unos viven en los propósitos de Dios, en lo que Dios les ha encargado, y otros no. A pesar que creen en Dios, a pesar que saben que existe Dios, unos viven para los propósitos de Dios y conforme al llamado de Dios, pero a otros, disculpen el refrán mexicano, a otros les importa poco a vivir conforme a la voluntad de Dios. Para algunos es importante agradar a Dios en toda área de su vida, pero para otros no es tan importante. ¿Por qué será? Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos en el cielo ni aún en la tierra. Dios no ama a uno más que al otro.
nos ama a todos por igual, y me atrevo a decir, aún aquel que nos sirve en el propósito de Dios, aquel que no le ha confesado como Rey y Salvador de su vida, me atrevo a decir que Dios lo ama por igual. Fuimos criados para adorar a Dios, fuimos criados para alabanza de su nombre. Fuimos creados para servir los propósitos de Dios. Fuimos creados para marcar nuestra generación, a dejar una huella en el corazón del hombre. Bíblicamente, una generación son 40 años de vida. En ocasiones miramos en la Biblia que una generación puede extenderse hasta 70 años, aún en unas partes de la Biblia miramos hasta 100 años. Pero en cada generación Dios ha levantado un pueblo, un hombre, una mujer que cumpla su propósito en la tierra. Somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo, y aún en los tiempos Dios levanta a alguien para cumplir su propósito. Dios tiene un propósito para cada generación, ya si son 40 años, 70 o 100 años, Dios tiene un propósito para cada generación. Así como lo hizo con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, con Elías y Eliseo, otros profetas, y aún en los tiempos de los apóstoles. En los tiempos más cercanos podemos ver cómo Dios levantó a Martín Lutero a reformar una iglesia con enseñanzas falsas, a servir al Dios vivo y verdadero. Y Martín Lutero toma de las palabras de Habacuc que el justo vivirá por su fe. Cuando Inglaterra iba en decadencia espiritual, Dios levanta a John Wesley a traer un movimiento espiritual a la comunidad metodista. Dios no quiere que ninguno muera. Dios no quiere que ninguna iglesia cierre sus puertas. Dios escucha el clamor de su pueblo, y cuando una iglesia está en decadencia espiritual, Dios levanta a alguien en esa generación para cumplir su propósito en esa área. Miramos cómo Martín Lutero o Martin Luther King Jr. lucha por los derechos civiles para la comunidad afroamericana, con sus famosas palabras que aún siguen marcando nuestra generación. I have a dream. Yo tengo un sueño. Miramos a Billy Graham, predicó con denuedo y llamaba al pecador arrepentimiento. Se miraba la pasión por Dios, se miraba la compasión que él tenía por las almas. Billy Graham entregó su vida completa por los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios era importante para Billy Graham. Dios es importante para ti, amada iglesia. ¿Qué tal los propósitos de Dios? ¿Son importantes para usted? En una ocasión Billy Graham dijo: el valor es contagioso. Escuche, el valor es contagioso. En otras palabras, si te juntas con alguien valiente, guerrero, persona piadosa, eso puede ser contagioso a tu vida. Y Billy Graham dijo: el valor es contagioso cuando un hombre valiente se atreve a levantar y tomar su posición. Los huesos de otros se endurecen. Pero yo, amada iglesia, les digo que todo infierno tiembla cuando la iglesia de Cristo se levanta y cumple los propósitos de Dios en su generación. Todo demonio huye. Alaba a Dios en esta parte, porque Dios levanta a alguien en cada generación. William Seymour, uno de los hombres más influenciales para los pentecostales y para la asamblea de Dios, empezó a orar fervientemente
presencia gloriosa en ese lugar que llenaba, tocaba, ministraba, inundaba la vida del hambriento y del sediento. Mientras Seymour oraba fervientemente, según los historiadores, dice que tenía 2 cajas de zapatos, una para sentarse y la otra para poner su cabeza dentro de ella. Y cuando él oraba, su cabeza estaba dentro de la caja, pero algo glorioso sucedía, que la gloria de Dios caía sobre cada persona que estaba en ese lugar, que aún los historiadores dicen que la gente de afuera empezaba a hablar en otras lenguas, empezaban a cantar en lenguas, gente recibía sanidad, saltaba de gozo, de alegría, porque había una presencia gloriosa del Espíritu Santo que inundaba la vida de esas personas. Aún tiempos después miramos, o meses después, miramos el avivamiento de Azusa que llega en el 1906. Y por medio de este movimiento la Asamblea de Dios nace en el 1914. ¿Por qué les digo esto? Porque ningún avivamiento, ningún mover de Dios ha sucedido en la historia humana sin que alguien esté orando. Y les digo esto porque hay un remanente en la iglesia de Nuevo Amanecer que sigue perseverando en la oración. Y Dios me dijo: el tiempo es ahora, el tiempo es ya, donde abriré las puertas del cielo y derramaré lluvia espiritual. Me pueden titular como loco, fanático, gritón, pero yo les digo que Dios está a punto de hacer algo glorioso en este lugar. Y según unos historiadores dicen que la humanidad nunca podrá tener un día Pentecostés, que la humanidad nunca puede tener un mover como en Azusa Street. Yo te digo, posiblemente el Pentecostés no, porque no somos los apóstoles de aquel tiempo, pero el mismo espíritu de Pedro y todos los demás es el espíritu que habita en este lugar. El mismo Dios de Pedro Juan es el mismo Dios de la iglesia Nuevo Amanecer. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cristo no cambia, Él es el mismo, Él es igual. Por favor, tome unos segundos y dele a Dios su mejor adoración, su mejor clamor. Quiero iniciar este servicio con usted adorando a Dios. Puede adorar a Dios por un momento. Adora a Dios por un momento. Quiero ir a otro lugar sino adorar a Dios. Si usted cree que Él es grande, que Él es digno, que Él va a ser algo glorioso, hermano, ya yo ni los puedo oír. Yo creo que esa adoración ni ha pasado el cielo. Rompa el cielo con su adoración, rompa el cielo con su abrazo, glorifique a Dios con todo su ser. ¿Dónde están los adoradores de Cristo? ¿Dónde está la iglesia que sigue diciendo el Espíritu de Dios sigue bautizando, sigue echando milagros, sigue llenando, sigue obrando dentro de mí? ¿Dónde está la iglesia que cree en el poder de lo alto? ¿Dónde está la iglesia que no se queda callada? ¿Dónde está el varón? ¿Dónde está el varón que dice que ama a Dios? ¿Dónde está el joven? ¿Dónde está la dama? Gloria a Dios. Para usted que nos visita, somos pentecostales y creemos en el mover del Espíritu Santo. Marcamos nuestra generación por lo que hacemos y en la forma en que vivimos. Uno puede marcar su generación en manera positiva o en manera negativa. Lo que les quiero predicar hoy es que estoy al servicio de Dios
Cuando Él habla, yo respondo a sus órdenes, mi general. Y Dios me revelaba que algunos no miran a Dios como su general, como su comandante, como su jefe, como el supremo de su vida. Desea las bendiciones, desea la protección y la provisión, pero no mira a Dios como a su general para decir a sus órdenes, mi general, aquí estoy. Hermanos, tenemos que servir los propósitos de Dios en nuestra generación. Cuando leemos la Biblia nos quedamos maravillados en ver cómo Dios ha usado a hombres y mujeres para su gloria. Nos quedamos con la boca abierta en ver o escuchar lo que hizo William Seymour, lo que hizo Martin Luther King Jr., lo que hizo John Wesley, lo que hizo Martín Lutero y muchos más. Nos quedamos con la boca abierta en saber que por la vara y por el estirar de mano de Moisés que el mar rojo se abrió. Nos maravillamos en escuchar y ver los milagros, las maravillas, los prodigios, las señales y en la manera en que Dios usaba a hombres y mujeres. Pero quiero decirte, amado hermano, que Dios sigue usando a hombres y mujeres que están dispuestos a rendirle todo su corazón. Y te quiero decir a ti con mucho respeto que Dios te quiere usar a ti también. De la misma manera o el mismo nivel. Dios no hace acepción de personas. Hay mucho trabajo por delante de nosotros. Hay mucho que abarcar. Y lo que Dios requiere solo es un corazón dispuesto. ¿Cuántos dispuestos están en este lugar? No eres tan niño que Dios no te pueda usar. No eres tan mayor que Dios no te pueda llamar. Dios llamó a Abraham a una edad grande, aproximadamente 75 años. Dios llamó a Moisés a la edad de 80 años y a Aarón a la edad de 83 años. ¿Qué excusa tenemos? Estoy muy pequeño, soy muy joven, todavía tengo que vivir mi vida, estoy muy grande. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo le digo, amado hermano, si usted no sirve en los propósitos de Dios, un día usted estará en su lecho de muerte y dirá, ¿por qué no servía a Dios en el tiempo de mi vigor, en el tiempo de mi fuerza? ¿Por qué no le di a Dios lo mejor de mi vida? Le damos lo mejor de nuestra vida al mundo, a la borrachera, a las mujeres, a los hombres, a la drogadicción. Pero ¿por qué no dar lo mejor de nuestra vida a aquel que es digno, a aquel que vive y permanece para siempre, a aquel que es Dios, que me ama aún a pesar de todas mis fallas? ¿Por qué no darle a Él lo mejor de nuestra vida? Le damos nuestra adolescencia al pecado, a las pandillas, a la fornicación, la pornografía. Nos perdemos por completo en nuestra juventud y luego aún nos vienen a Cristo en una edad grande, pero ahora vienen con una cicatriz grande del mundo porque han sido heridos. Pero yo te digo, si eres pequeño o eres mayor, no es muy tarde para ti. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Alguien alabe a Dios en esta tarde. Que Dios nos llama aún antes de estar en el vientre de nuestra madre. Dios ya asignó una tarea específica para la generación en que vamos a vivir, y nadie más puede cumplir esa misión que Dios nos encargó. Para William Seymour, su misión era causar este mover de Dios en esa época. Para Martin Luther King Jr. era poder defender los derechos civiles, pero allí no para de ninguna manera. Amado hermano, hay tantos hispanos que se sienten cautivos, tantos hispanos sin documentos, tantos hispanos que están siendo deportados, y quiero decirte que Dios va a levantar a la comunidad hispana para causar un avivamiento en esta tierra. Eres privilegiado de ser hispano, porque Dios hace algo glorioso
formarse en el vientre, ya te conocí. Antes que usted y yo estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conoció. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esta palabra no solo era para Jeremías, es para nosotros también. Miramos cómo Dios llama a Juan el Bautista, o lo llena con el Espíritu Santo cuando estaba en el vientre de su madre. Y en Lucas 1:15 nos dice que Juan será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ana, la mujer de Elcana, lloraba amargamente por un hijo y le dijo a Dios: si me das un hijo, Señor, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Los hijos no son nuestros, los hijos le pertenecen a Dios. Pero a veces el Padre, con cuidado lo digo, somos nosotros la piedra de tropiezo para que ellos vivan en su propósito de Dios. En otras palabras, este hijo servirá a los propósitos de Dios todos los días de su vida. Y Samuel no se apartará de tus mandamientos. Él será un profeta, un juez, y hablará la verdad y marcará su generación. Estoy hablando de marcar su generación, y la marcamos por lo que hacemos. En el libro de Malaquías 3:16 nos dice que hay un libro de memoria en el cielo. Todo lo que hacemos es grabado. Dios mira todo y está atento a la obra de sus manos. Usted y yo no nos podemos escapar de Dios de ninguna manera. Él sabe lo que usted está pensando ahorita. Él sabe lo que usted hace en secreto. Él sabe lo que usted y yo hacemos aún en la oscuridad. De Dios no nos podemos burlar y no lo podemos engañar de ninguna manera. Él mira todo y sabe todo. Estoy hablando de servir a Dios en el tiempo en que vives. Pero en realidad, ¿qué es servir a Dios? Josué dijo unas palabras muy famosas que han marcado generaciones: porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Si yo le preguntara a usted, ¿usted sirve a Dios?, ¿cómo me contestaría? El 80% de los congregantes dice lo siguiente: servir a Dios es creer en Dios. Bueno, pues aún el diablo cree y tiembla ante la presencia de Dios. Para unos, servir a Dios es creer en Él. Para otros es orar, leer la Biblia. Para unos es llegar a la iglesia, eso es servir a Dios. Para unos es portarse bien, o unos me dijeron es tener vida eterna, eso es servir a Dios. Bueno, eso solo es parte del servicio a Dios. El 20% me dijo lo siguiente: servir a Dios es ejemplar el testimonio de Cristo en mi vida a otros. Servir a Dios es ejemplar el testimonio de Cristo en mi vida a otros. Esto se llama el 80-20. Que el 80% de la congregación solo viene a alimentarse, y el 20% de la congregación no solo viene a alimentarse, sino viene a servir. El verdadero significado de servir a Dios es estar al servicio de Dios a tus órdenes, mi general. En esta noche les quiero mover de la mentalidad de servir a servicio, y de servicio a siervo, y de siervo a esclavo de Jesucristo. Y nosotros como hispanos o como comunidad nos asustamos a escuchar la palabra esclavo. Yo no soy esclavo de nadie, nadie me manda, yo soy libre, no soy encadenado. No has comprendido que todo creyente es esclavo de la justicia de Cristo. Nosotros le pertenecemos a Él, y si usted no es esclavo a la justicia, entonces es esclavo de alguien más.
Todos somos esclavos de alguien. Servimos al mundo o servimos los propósitos de Dios. Servimos a Dios o, con cuidado lo digo, o sirve al enemigo de nuestra alma, que su nombre es Satanás. Pero todos servimos a algo o a alguien. Aún el ateo sirve a algo o a alguien. Aún el metodista, el budista, el hindú o lo que sea, alguien sirve a alguien más. Y para mí, yo en mi casa serviremos a Jehová, porque Él es mi Dios, Él es gran rey. No solamente vamos a creer en Él y venir a la iglesia, pero cuando Él habla a sus órdenes en general, si me dice salta, voy a saltar. Si Él me dice brinca, voy a brincar. Si Él me dice habla, voy a hablar. Lo que Él diga, lo voy a hacer. Pero honestamente, ¿cuántos de nosotros vivimos nuestro cristianismo de esa manera? De lo que Dios dice, nosotros hacemos sin pensarla dos veces, sin meditar un ratito. Cuando Él habla, nosotros respondemos. En algunas iglesias en la China dicen: servir a Dios es ser los ojos de Jesús para ver, es ser los oídos de Jesús para escuchar, es ser las manos de Jesús para trabajar, es ser los pies de Cristo para moverme en las áreas de necesidad, es tener un corazón nuevo para amar a los demás, aún mis enemigos. En otras palabras, servir a Cristo es servir a los demás. Y yo les digo con respeto, si usted no está sirviendo a las necesidades de los demás, entonces no está sirviendo en los propósitos de Dios. Y si no puede decir amén, diga ouch, usted que está vivo. Vivimos en una generación que solo quiere comer. Diga amén. O diga ouch. Vivimos en una generación que solo quiere comer. Por eso les dije que este mensaje es para congregante con una vista exterior. Esta generación solo quiere comer, pero no quiere dar, no quiere compartir. Y les digo con respeto que algunos ya están hasta empachados de tanto comer. Es tiempo de dar del banquete que Dios nos ha dado. Juan 15:8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No que cargues o que tengas mucho fruto, sino que llevéis fruto, y de esa manera seráis el discípulo de Cristo. Si no estás dando el fruto que Dios te ha dado, no eres discípulo de Cristo. Puedes tener el título cristiano, pero no estás desempeñando el rol que Dios ha diseñado, y eso es ser discípulo. La Biblia dice: id a ser discípulos a todas las naciones. ¿Por qué discípulo, no tanto cristiano? Cristiano está bien, porque cristiano representa un seguidor de Cristo, pero el discípulo se duplica, se multiplica en las vidas de otra persona. Si nos podemos quedar con el título cristiano, sigo a Cristo, le sirvo a Él, vengo a la iglesia, leo la Biblia, hago esto, hago el otro, pero cuando no estamos duplicando nuestra vida en otras personas, no estamos desempeñando los propósitos de Dios. Hay un diseño específico para ti y para mí, un propósito especial con que Dios te ha creado. Hay un rol que tienes que poner en práctica delante de la generación en que vives, y eso es el servicio a los demás. Jesús nos pinta una escena muy interesante en Mateo capítulo 25. Los justos están a su derecha, los malos están a su izquierda, y ambos le hacen una pregunta muy interesante: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Porque su pensar de ellos es que ya te estamos sirviendo, estamos a tu lado, llegamos a la sinagoga, hacemos esto y hacemos lo otro, pero se les había olvidado lo principal, se les había olvidado el propósito por lo cual Cristo vino a la tierra. Porque el servir para uno solo es congregarse,
Para uno solo es creer en Dios. Para otros solo es portarse bien cuando nos conviene. Para unos creer en Dios es diezmar, como algunos han dicho, pues voy a dar una limosna de vez en cuando. Es sentarse y cantar unos coritos, alabaré, 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 y luego irse a la casa. Jesús les contesta con unas palabras muy sencillas, pero a la vez muy profundas. A los justos a su derecha les dice: en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Y llaman los justos a los que estaban a él. No podían comprender que hay tanta necesidad allá afuera, porque como iglesia, como creyente, nos podemos enfocar tanto en estas cuatro paredes que nos olvidamos de las necesidades de los afuera. Y los malos a su izquierda. De cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Vivimos en una generación donde el mundo, especialmente lo digo con cuidado porque soy mexicano, soy hispano, pero el mexicano, el hispano es una comunidad muy egoísta, que solamente mira por su propio beneficio. Y si estudiamos o miramos un poquito la comunidad asiática, los chinitos cuando cruzan el mar y vienen a este país, cómo se ayudan los unos a los otros. Viven como 50 en una casa, pero se ayudan los unos a los otros. Se suben como 20 en un Volkswagen, pero se ayudan los unos a los otros. Todos van trabajando la misma marqueta, cortando el mismo pepino y el mismo tomate, pero se están ayudando los unos a los otros. Y vienen aquí a este país para educarse y salir para adelante. Y yo te digo, amado hermano, el hispano no debe de ser egoísta de ninguna manera. Dios ha bendecido a la comunidad hispana para alabar a Dios, pero darle de estas bendiciones a los demás también. Este es un retrato de los que están adentro y los que están afuera de la iglesia. Mis hermanos, y aún dijo los más pequeños, porque ambos tienen necesidad. Hay tanta gente en la iglesia que tiene necesidad. Y en tanto que hay tanta necesidad, de mí mismo me olvido de los demás. Gálatas 6:10 nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Escúcheme, Pablo no solo nos está diciendo servir los de la iglesia, sino a todos, los de adentro, los de afuera, porque todos tienen necesidad. Es como un padre que no solo puede servir a su propia casa. Un padre, una madre tiene que servir a otros también. El padre y la madre tienen que ser ejemplo, cómo se esfuerza a sacar a su familia en adelante, pero también cómo es de grande bendición a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, a la comunidad. Y se nos ha olvidado que a veces trabajamos tanto solamente para mi hogar y para que yo tener, que nos olvidamos que hay gente que llega a la iglesia al punto de tirar la toalla, los van a correr de su habitación, no tienen dinero para pagar los biles. Hay gente que ha llegado, aún no tiene nada que comer. Hay personas que han llegado y me han dicho: pastor, estoy al borde de cometer suicidio. Amado hermano, si la iglesia despertara y entendiera que no solamente Dios me trajo a esta tierra por mí mismo, mis necesidades, sino las necesidades de alguien más, el diablo huye, el espíritu de suicidio huye, porque hay una palabra fresca en el corazón de la iglesia que cumple los propósitos de Dios. Y algunos de ustedes han arruinado la oportunidad de servir en la iglesia local. Y con respeto le digo, porque no hay humildad, no hay sometimiento, no hay unidad, no hay amor para los congregantes. Y usted me puede hablar muy humilde y decir: es que no se trata de título. Tiene razón, no se trata de título de ninguna manera, pero sí se trata del servicio en la iglesia local. O si no está sirviendo en la iglesia local, no está viviendo en los propósitos de Dios. Y usted me puede decir: es que yo sirvo afuera, pero ¿cómo es que solamente sirves afuera y no adentro? Hermanos, escúcheme,
La Biblia en la Biblia no existe el llanero solitario. Amén, aleluya. Yo les digo, si usted es un llanero solitario, está en rebeldía. Este es el momento donde usted puede meter los pies un poquito porque se los puedo pisar. No se sujeta a nadie. El llanero solitario no se sujeta a nadie. Y con las palabras espirituales y famosas es que yo solo me sujeto a Dios. Esto no es el orden del ministerio de la iglesia primitiva, de ninguna manera. Siempre había alguien encargado. Y si usted estudia la Biblia cuidadosamente se va a dar cuenta. Me va a quedar en el Nuevo Testamento que era a Pedro y Juan, era Pablo y Silas, era Bernabé y Juan Marcos. Aún cuando Jesús envía a los 70, no los manda solos. Tú vete solo y predica la palabra y haz esto y haz lo otro. No, los manda dos en dos, porque tenía que haber contabilidad unos con los otros. Les digo con mucho amor, la razón que existen llaneros solitarios en la iglesia es porque no se quieren sujetar a nadie, y si no se sujetan a la autoridad delegada por Dios, ni a Dios mismo se sujetan. Yo he mirado a tantos hermanos que tienen ministerios grandes en las calles sin dar contabilidad a nadie. Tarde que temprano caen y el ministerio no dura, porque ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es ayudarnos los unos a los otros. El diseño de Dios es yo vigilar por mi hogar, por mi iglesia y a la misma vez por mi comunidad, porque hay tanta gente necesitada. Pero si yo solamente velo y cuido por mi propio hogar y nunca hago por la iglesia, entonces yo estoy mal delante de Dios. Uno puede ser la luz de las calles, pero la oscuridad de la iglesia. Lo mismo es con la luz de la iglesia, pero la oscuridad del hogar. Tenemos que crear un balance de servicio en el hogar, en la iglesia y aún en nuestra comunidad. Tenemos que servir a Dios y estar a sus órdenes en todas áreas de nuestra vida. ¿Cómo se mira su vida al par de la Biblia con lo que les acabo de decir? La Biblia dice: usted fue elegido para hablar de las excelentes cualidades de Dios que los llamó. En mi hogar, en mi iglesia, en mi comunidad y cualquier lugar que mis pies me lleven. A cada vez que usted está al servicio de Dios, su fe crece y usted madura espiritualmente. Algo empieza a suceder por dentro que se manifiesta por afuera y otros pueden verlo. Que usted no solamente es por su hogar, no solamente por su iglesia, pero también por la comunidad. Qué bendición tan grande si la iglesia viviría de esa manera. Si viviría en la manera que a tus órdenes, mi general, aquí estoy. He servido mi hogar arduamente para que todos te sirvan y sean sensibles a la voz del Espíritu Santo y que no se desvíen de tus caminos. Llego a la iglesia y también trabajo dentro de la iglesia, pero no tiene que parar o detenerse en estas cuatro paredes, porque yo quiero decirte que hay un trabajo tan grande allá afuera también. Y al verlo usted, unos dirán, al verlo usted trabajar, unos dirán: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero que Dios me use de esa manera. ¿Cuándo ha sido la última vez que alguien ha dicho: yo quiero ser como Franuel, yo quiero ser como el hermano Julio, yo quiero ser como Raúl, yo quiero ser como Diana, yo quiero ser la vida que está ejemplando, porque es de gran testimonio a mi vida, y no solamente a mí, sino a los demás, que cuando él o ella hablan, empiezo a llorar. Algo siento dentro de mí. He reconocido que no he vivido en los propósitos de Dios, pero a verlo él, a ella, me inspira. ¿Usted es de inspiración a otros, o usted es de aquel que mata la inspiración? Dios formó al hombre con planes, propósitos, visiones, tareas, metas, destrezas, habilidades, talentos, dones. Pero arriba de todo esto, Dios compartió su imagen y semejanza con su obra, con su creación.
Dios puso eternidad en el corazón del hombre para que su presencia siempre esté con él. Y que para que todo lugar que vayamos, Dios se presenta, Él se hace visible porque somos sus representantes aquí en la tierra. Y cuando alguien me mira, puede ver a Cristo en mi corazón. Cuando alguien me mira, puede ver a mi potente. Y aún en medio de los barrios de la oscuridad, en las tinieblas, como Dios dice, ese territorio se convierte en territorio del Altísimo, se convierte en la luz de Jesucristo. Somos sus ojos, sus oídos, sus manos, sus pies, su boca. Soy la imagen del Dios vivo, no solamente en mi casa, porque en mi casa yo puedo cantar muy bonito y alabaré, y alabaré, y alabaré, y alabaré. Y aquí dentro de la iglesia estoy más frío que las narices de un perro bulldog. No existe esto. Si me gozo en la casa, me gozo en la iglesia. Si me gozo en la iglesia, me gozo en el trabajo. Me gozo en cualquier lugar que yo vaya, porque yo nací a los propósitos de Dios. Y si vivo sus propósitos, no me puedo quedar callado. Pero para servir las necesidades de los demás, ¿cómo nos cuesta? Y como les he dicho, muchas veces está chato el marrano. ¿Cómo nos cuesta servir las necesidades de los demás? ¿Cómo batallamos a servir a los demás? Porque vivimos en una generación que solo es: yo quiero comer, mis necesidades, mi casa, Dios dame, Dios bendíceme. Y parecemos como yoyos, yo, porque así estamos tambaleando para arriba y para abajo, porque nunca nos interesan las necesidades de otros. Hermanos, ¿será justo que solo el 20% de la congregación haga todo el trabajo adentro de la iglesia y afuera de la iglesia? Y todavía tienen sus hogares y trabajos que cuidar. ¿Cómo batallamos en esta iglesia para agarrar voluntarios para servir? Todos se quieren sentar, todos quieren comer, algunos ni su propio plato del talento quieren levantar, y con vergüenza lo digo, aún a unos líderes. Yo ya canté, ya requinté, ya toqué y todo, ya bailé y todo lo demás, y se sienta como el profeta o como el apóstol, como dice la comunidad afroamericana, el bishop de la iglesia, y levanta su túnica y flota y se sienta así. Luego está comiendo a los taquitos dorados y luego se levanta y porque yo soy aquel, y saca su pecho de esta manera y empieza a caminar como él es el reverendo o es el santo de Israel. No, amado hermano, Dios no hace excepción de personas. Tenemos que vivir, por ejemplo, no te dé vergüenza de remangar las mangas y trabajar en la obra de Cristo, limpiar los baños, cocinar, tenemos que trabajar en la obra de Dios. No porque estás acá arriba significa que todos los demás te tienen que servir, de ninguna manera. Y algunos, con cuidado digo, algunos líderes tienen que bajar porque se les ha subido el gallo. Algunos no quieren cuidar sus propios hijos porque dicen: es que yo no soy llamado a eso. ¿Cómo sabes si nunca lo has hecho? Otros me dicen: he cuidado a niños todos los días, pastor, no me mira que yo tengo un kinder. He cuidado a niños todos los días, y para llegar a cuidar niños en la iglesia, mejor me quedo en casa. Me ha fascinado, me ha quebrantado la actitud de unos que se acercan y me dicen: pastor, yo quiero servir en lo que me ponga. Me ha fascinado la actitud de mi hermana Ana de Puerto Rico, que ha llegado a este lugar no para sentarse, sino para servir. Y ella me dijo: pastor, si yo me quedo aquí, no me voy a sentar de ninguna manera. Yo quiero que usted me ponga a trabajar en el plazo de 3 a 6 meses. Y usted mire mi fidelidad, usted mire mi diezmar, usted mire mi testimonio. Póngame a servir. ¿Qué negocio tiene una persona nueva allá arriba aprendiendo cómo ser envidia?
¿Qué negocio tiene una persona nueva trabajando como mujer? ¿Qué negocio tiene alguien de esa manera? Porque ha comprendido que su único propósito en esta tierra es servir los propósitos de Dios. Me ha fascinado algunos hermanos cómo trabajan arduamente. Yo me motivo tanto en ver a mi hermana Jamie, cómo trabaja arduamente, cómo sirve para servir al pastor, la pastora, a su familia, el liderazgo de la iglesia local. Y arriba de todo eso, aún está en la cocina cocinando y está limpiando, y por todo, para que me entienda, está embarazada. Tenemos la actitud, no que Jamie lo haga, que Ana lo haga, que Pati lo haga, haga. No, amado hermano, si nos miran cargando una caja muy pesada, no me diga, porque me ha sucedido: oh pastor, no quiere ayuda, ¿verdad? Pues no quiero ayuda. Me estás mirando que me estoy muriendo sacando la lengua. Oh, no quiere ayuda, pues no me ayudes. Pero amado hermano, no tenemos que esperar la invitación, debemos que servir y ayudar. Y aunque no digan amén, es la verdad. En los mismos líderes están trabajando y trabajando dentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Hermano trabajador, Dios me dio una palabra para ti. Yo he mirado tu esfuerzo y tu sacrificio, tu dedicación y tu fidelidad a mi obra. Tu trabajo no ha sido en vano. No me he olvidado de tu servicio ni tu labor. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y Dios me dijo que le diga esto en Deuteronomio 28, del 12 al 13. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tiempo, en la tierra a su tiempo. Y bendeciré tu obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, aunque otros se burlen de ti. Y como he escuchado, pues allí el favorito del pastor, yo no tengo favoritos. Lo que he mirado es un corazón dispuesto, un corazón que quiere trabajar. Quiero decirte que no estás abajo, sino estás arriba en el reino de Dios. Hermano, les pido con amor, sirva a Dios con todo su ser. No solo para usted, sino para las necesidades de los demás. Pablo le dijo a los efesios: os ruego que andéis como es digno de la vocación con cual fuisteis llamados. Luego Dios dice algo muy interesante: juntadme, mis santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Salmos 50, versículo 5: juntadme, mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio. Hay un 20% de los congregantes que hicieron un pacto de sacrificio con Él. Servir a Dios es sacrificio, es sacrificar la carne, el tiempo, nuestros deseos, sacrificar mi propia opinión de lo que yo quiero. ¿Dónde están los santos del Nuevo Amanecer que han hecho un pacto con Dios de sacrificio? Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que Él nos ha pedido? Lamentablemente, lo que ha dominado esta generación es la flojera espiritual para trabajar. Estamos en vacaciones, en un break espiritual. Le estamos diciendo a Dios: Dios, espérate hasta que yo termine con todos mis asuntos, mis necesidades. Espérate hasta que yo termine con mi hogar, mis hijos, mi trabajo, mi escuela. Luego te sirvo, Señor, como tú quieras. ¿Será esto el diseño de Dios para tu vida? ¿Dónde están los que dicen: estoy al servicio de Dios,
Cuando Él habla, yo respondo a sus órdenes, mi general. Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Vino para dar, no quitar ni recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero la comunidad hispana piensa muy diferente: soy más aventurado de la otra manera. Pero Cristo dijo: somos más bienaventurados cuando damos que cuando recibimos. Jesús se levanta de la mesa durante la cena, se quita su manto, toma una toalla y se la pone a su alrededor. Luego agarra agua y la pone en una olla y empieza a lavar los pies de Jesucristo, desde los discípulos, enjuagarlos con la toalla. Qué vergüenza debería que ser para los discípulos que el Maestro, el Mesías, el Salvador, lava los pies de sus discípulos. En aquellos tiempos caminaban y tenían sandalias, y por los caminos que ellos caminaban, según la historia, dice que es donde los animales también caminaban. Entonces los pies estaban demasiado sucios, pero nadie se ofreció, nadie se puso de pie, nadie le sirvió agua, nadie tomó la toalla. Imagínate, este es el Cristo. Y si los discípulos de Cristo lo hacen con Él mismo, ¿qué se puede decir de aquel que sirve a Dios? ¿Cómo es que Él te va a servir a ti o me va a servir a mí? Esperaban que alguien más lo hiciera. Y aquí Jesús nos muestra que es el verdadero servicio. ¿Qué significa servir? Es servir a los demás. El verdadero liderazgo es servir. Por ejemplo, hermano, yo te pregunto, ¿no te da vergüenza que otros te sirven pero tú nunca sirves? ¿No te da pena que Dios te ha servido un manjar espiritual y no lo compartes con los demás? Tienes años en la iglesia y no te has levantado. Mira que las luces se quedan prendidas, que hay basura en los botes. Necesitamos voluntarios. Se tienen que cerrar las puertas. Pero la mayoría de los congregantes entran, comen y se van y dicen que el pastor lo haga. O como he escuchado que el hermano Elías lo haga, de todos modos se llevan muy bien. Que la secretaria lo haga a pesar que está embarazada, que suba las escaleras, prenda el aire, me pague las luces y cuando yo me vaya, pague las luces, paga el aire y luego cocina por un rato, limpia las mesas y se va. ¿Será justo, amado hermano? ¿Dónde están aquellos que sirven en los propósitos de Dios? ¿Acaso no sirves a Dios de todo corazón? ¿Acaso no sirves a Dios de esa manera? Esto es lo que ha separado los grandes hombres y mujeres de Dios, que ellos estaban dispuestos a pagar el precio del servicio. Y lo que esta generación desea es gratis. Lo que falta, amado hermano, es humildad. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Jesús le dijo: lo que yo hago tú no me comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Luego Pedro dijo: no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, porque yo quiero estar conectado contigo. No me quiero apartar de ti de ninguna manera. Te quiero servir. Servimos a Dios y a los demás porque le amamos. Servimos a Dios porque Él es digno, digno de mi tiempo, digno de mi sacrificio, digno de mi vida, digno de mi esfuerzo, digno de la parte de mi vida. Eres digno. No servimos a dónde, servimos a Dios. Pero el hombre se enoja. ¿Y por qué voy a servir a Lalo? ¿Por qué voy a servir a Pati? ¿Por qué voy a servir a Nefi si él está fuerte, él es chapín, él lo puede hacer? Es por ejemplo, es el testimonio. A veces, hermanos, no sabemos cómo uno viene cargado, cómo
con todas las cosas de la vida y llegamos a la iglesia por un milagro solamente. Y necesitamos una palabra fresca. Necesitamos un ánimo siempre en el Espíritu decirle, aún algunos matrimonios están a punto de romperse. Unos de los hijos están viviendo en pecado y con cuidado lo digo, tu hijo está usando drogas. Llegamos de la casa, en el trabajo, de los afanes de la vida y viene a tratar de dar, pero aquel que está más acá no se atreve a servirle, darle una palabra de ánimo. No es necesariamente que nos tenemos que lavar los pies, pero es estar al servicio de los demás. Jesús dice, pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también habéis lavado los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Cristo no solo se puso a forma de siervo, sino que aquí puso el ejemplo de Yulos, que es esclavo. Esclavo de su Padre, esclavo a la justicia, esclavo a los propósitos de Dios el Padre. Cristo, ahora un esclavo, para traer libertad a la humanidad, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto es servir a las necesidades de los demás. No es esperar que alguien más te diga o te invite. Mira la necesidad y asume la responsabilidad. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, no mis cristianos, mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Tiene usted suficiente amor para Dios? ¿Tiene usted suficiente amor para servir a los de la iglesia? ¿Tiene suficiente amor para servir a la comunidad? ¿O el amor solamente se queda en sus cuatro paredes? Si usted no lo sabía, hermano, yo soy su hermano en Cristo. Que no digan amén. Yo soy su hermano en Cristo, usted es mi hermana en Cristo. Significa que somos una sola familia. No familias separadas, somos una sola familia. Marcamos nuestra generación cuando tenemos amor por Dios, amor por la iglesia local, amor por las almas perdidas, pasión y anhelo por la presencia de Dios. Cuando nos comprometemos a servir a Dios y a las necesidades de los demás. Hermanos, les quiero hacer unas preguntas antes de concluir. Se los voy a dar como un balazo. Nomás no se muera por el balazo porque va a llegar bien fuerte. ¿Usted está agradecido con lo que Dios ha hecho en su vida? Okay. No trate de oírse espiritual, pero honestamente, ¿usted está agradecido con lo que Dios ha hecho con su vida? Pero agradecido al punto que usted está dispuesto a servir los propósitos de Dios, que le cueste lo que le cueste, que cuando Él habla, usted responde. No se queda dormido, no se queda sentado, no espera las palabras más espirituales. Es que, Señor, yo necesito confirmación. Señor, es que yo necesito una revelación. Yo necesito un sueño si quieres que vaya y sirva, Toño. Yo necesito, Señor, que me mandes un rayo, Señor, manda. Pero necesito que me mandes un profeta para hablarme. No soy profeta de ninguna manera, pero sí soy un hijo del profeta de los profetas, del Dios de dioses, el Dios eterno, Jesucristo. Yo soy su hijo y yo te digo que Dios tiene un plan para mi vida y el servir los propósitos de Él. Y así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Me dan ganas de predicarle otro mensaje, pero se los dejo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Antes de la muerte de David, él sirvió los propósitos de Dios en su generación. Y con tristeza les digo que muchos mueren sin servir los propósitos de Dios. David dijo en el Salmo 71:18:
aun cuando sea yo anciano y me esté peinando mis canas. No me abandones, oh Dios, hasta que yo anuncie tu poder a la generación venidera, y de conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Oh Dios, tú has hecho grandes cosas. Tu justicia llega hasta las alturas. ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú? No me quedaré callado, pero anunciaré tu poder, tus proezas, aún aquellos que no han nacido, aún aquellos hermanos en el tiempo de su padre, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a los ancianos, anunciaré tus proezas. Sírvele completamente, amada iglesia, con todo tu ser. Sea fiel a Dios, no solo a su casa. Sirva con el poder del Espíritu Santo, sirva al Dios viviente. Pero debo decirles que muchos son llamados y pocos son los escogidos, porque solamente pocos tienen ese corazón para decirle a Dios: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, a tus órdenes, lo que tú quieras, Señor, aquí estoy. Así como los tiempos de Ageo y Zacarías estamos viviendo, la iglesia es lo más descuidado de aquellos que sirven a Dios. Y ellos decían a voz de grito: no ha llegado el tiempo para edificar la casa de Dios. El tiempo solamente es para mi casa, para mis hijos, mi trabajo, mis negocios, mis necesidades. Y Dios le responde en la época de Ageo y Zacarías. Por eso se ha detenido el cielo sobre tu vida. Por eso se han detenido la lluvia espiritual. Y por eso no puedes dar fruto, porque solamente piensas en ti. Solo hay tiempo para sus propios negocios, trabajo, su familia. Y Dios sigue diciendo: en mi casa, ¿qué? Si el verdadero hombre y mujer que sirve a Dios, si nosotros pusiéramos la mitad de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, como lo hacemos en el trabajo secular, ya seríamos millonarios. No millonarios de dinero, pero millonarios espirituales en la presencia de Dios. Con esto termino. Dios te quiere usar en maneras que ni aún te imaginas, si solo lo dejas. Crecemos en Cristo para dar a otros. Por el momento no necesitamos otros estudios para aprender cómo servir a Dios mejor. No necesitamos otra estrategia como crecer en la iglesia local. Lo que necesitamos es poner en práctica lo que hemos aprendido a través de los años. Dios nos tiene bien alimentados en Nuevo Amanecer, pero muy poco se mira la práctica de ese alimento. Estudiar la Biblia sin el servicio a los demás crea estancamiento espiritual. Que tarde que temprano llega la muerte espiritual. Y les dije que voy a terminar, y sí voy a terminar, pero escúchenme. Para la comunidad judía hay una ilustración muy importante que es cierto para el día de hoy. El mar de Galilea y el mar muerto. El mar de Galilea está lleno de vida, porque no solo recibe agua, sino reparte agua a las fuentes a su alrededor. Pero al contrario, nada viene al mar muerto, ya que no tiene salidas de fuentes para dar a los demás, y el lago se estanca. Si deseas una mayor madurez espiritual y sabiduría para servir los propósitos de Dios, usted tiene que dar lo que Dios ya le ha dado, aun si Dios le ha dado poco. ¿Por qué Dios va a derramar agua fresca en un recipiente estancado? Las aguas se estancan cuando otros no beben de ellas. El fruto se cae del árbol cuando no se da a comer a otros. Hermanos, usted tiene tanto potencial, está bien alimentado. ¿Qué pensar más allá del yo y que servir las necesidades de los demás?
Si yo cuido de los negocios de Dios, Él cuidará de mis negocios. Si yo cuido de la casa de Dios, Él va a tener cuidado de mi casa. Dios honra a aquellos que le honran a Él. Dios honra a aquellos que viven en sus propósitos. Dios no se olvida de nada. Dios no se olvida de nada. Necesitamos para hacer bendición a los demás. En esta noche, antes que se vaya, quiero que usted tenga esto en mente. Y si voy a terminar, 60 segundos. En ahora en adelante, Dios le abre una puerta para que todo aquel que es miembro activo o miembro inactivo, para aquel que diezma o no diezma, se les va a dar una oportunidad a servir en la iglesia Nuevo Amanecer. Pero por favor, sea de ejemplo. Llegue a la iglesia para que podamos contar con usted. Porque si se les da un cargo y no llega a la iglesia, ¿cómo podemos contar con usted? Sea fiel a la casa de Dios como usted es fiel a su trabajo secular. Pero escuche, no se trata de títulos, ¿verdad? ¿Se trata de títulos en la iglesia? ¿Sí o no? Escúcheme entonces. Muchos me dicen que no, pero yo sé, para algunos sí. No les voy a dar el micrófono, pero sí les voy a dar la escoba, el trepador, la bolsa de basura, la espátula para cocinar. Ya no les gustó, ¿verdad? Ya se volaron los amenes. Querían, pues pastor, pues ya quítate, pastor. Ya está a un lado, dame el micrófono, me va a dar la oportunidad de servir. Pues ya tengo un mensaje por tanto tiempo, Señor. Al pastor, pues ya quítese. Edgar, ya pues ya hasta te miré cansado hoy, pues mejor dame el lugar de Edgar. Ni puede requintear la guitarra. Estoy bromeando, Edgar, estoy bromeando. ¿Qué? Ni lo puede hacer, pero que ya se quite. Quiero servir. Va a servir con la escoba, el triapeador, la espátula, y la bolsa de basura y la aspiradora. No se trata de títulos, ¿verdad? Algunos que han venido a mí me han dicho que quieren servir y se oyen muy espirituales y no se trata de títulos, pastor. Y cuando yo les digo esto, se hace chato el marrano. O de otra manera, ahí es donde Pascual se entume, pero bien entumido, porque para algunos sí se trata de títulos. Si quieren el título, pueden llegar tan espirituales y yo hago esto y hago lo otro, el otro, el otro, pero el tiempo de espera es muy difícil. Y Dios está buscando una generación que diga: estoy para servir los propósitos de Dios. Y cuando Él habla, yo digo: a tus órdenes, mi general. Si tú dices habla, yo hablo. Si dices salta, yo salto. Lo que quieras que haga, Señor, yo lo digo, porque tú eres mi supremo, tú eres mi Dios, tú eres mi comandante, eres mi jefe, eres mi Dios, eres todo para mí. Yo no nací para quedarme con el Dios, yo nací para amar a los demás. Espero el mensaje que pusiste dentro de mí haya penetrado lo profundo de tu pueblo. Hay tanto potencial, Señor, enterrado. Miro joyas enterradas. Miro dones, Señor, que no están siendo usados. Señor, miro a gente aislada de tu presencia. Miro a gente que solo cuida de su propio hogar y dice: no es tiempo para que yo trabaje en la obra de Dios, porque mi hogar es muy importante. Y de ninguna manera Dios está diciendo que descuide a su hogar. Lo que Dios está diciendo: cría un balance. No existen vacaciones espirituales, breaks espirituales. Usted ya tiene tanto dentro de usted que es tiempo para dar a los demás. Y siento en el Espíritu decir esto, porque algunos se han enojado porque alguien no los saluda. Y Dios le dice: usted no está para
ser saludado, usted está para saludar a alguien más. Es tiempo que usted empiece a dar lo que Dios ha derramado sobre su vida. Queremos que el cielo se abra, queremos que agua fresca fluya, pero ¿cómo puede fluir agua fresca en una agua estancada? ¿Cómo Dios puede derramar más frescura sobre una agua o un árbol si solamente lo queremos para nosotros? Y por eso Cristo maldijo la higuera, que nunca más diese fruto. Por eso Dios detiene los cielos, por eso la tierra no da su fruto, por eso no miramos las maravillas de Dios, porque solamente yo quiero llegar a la iglesia, quiero sentarme, quiero comer, quiero adorar la manera que yo quiera y me quiero ir sin compromiso. Siento en el Espíritu decirte, hermana, Dios ha mirado tus lágrimas por años y en sí quiere servir con todo tu corazón. Él mira tu anhelo, tu deseo, pero hay una herida tan grande en tu corazón que ha sido estorbo, obstáculo al servicio de Dios. Y en esta noche, si estás dispuesta, Dios quitará todo obstáculo, toda barrera, quitará todo lo que ha impedido que le sirvas a Él con libertad. Solamente dile a Dios, aquí estoy. Iglesia, yo sé que este mensaje fue duro para algunos de ustedes. Este es el mensaje que Dios me ha dado, porque estamos tan preocupados de ir a la escuela bíblica, estamos tan ocupados para ir a otro seminario, estamos tan ocupados de ir a agarrar otra lección, otros pasos para crecer la iglesia, ganar almas. No. Y Dios me dijo, si tú le hubieras dado, si te hubiera dado a 5 pasos al éxito, todos hubieran estado aplaudiendo y no te hubieran visto con ojos de muerte. Pero en tanto les has hablado mi palabra, por eso algunos se han enojado, por eso algunos se han inquietado. Y yo le digo, si usted ha sentido una inquietud en su corazón, es porque Dios te estaba hablando a ti. Tiempo, hermano, ya es tiempo. Y siento decirte, varón, aunque tu casa, aunque en tu casa mires que hay un desastre, de ninguna manera te digo que después tu hogar, no me malentienda, pero si usted sirve los propósitos de Dios, mirarás como Dios va a obrar milagrosamente en tu hogar. El problema es que no creemos. Vivimos en una época donde la flojera espiritual domina. Y con cuidado lo digo, aún aquel que dice que es maduro. Hermano, sea de ejemplo, sea de testimonio. Levántese y sirva al Señor. No solamente aquí que lo miren con las manos levantadas, sino que lo miren con las mangas remangadas. Padre, es obra del Espíritu Santo de trabajar en cada corazón, porque algunos irán de aquí con la misma mentalidad o pensando, estoy haciendo yo suficiente. Y te pido, Señor, que tú seas el que ministres el corazón del creyente. Padre, tú miras el esfuerzo y el sacrificio de unos
Y miras cómo luchamos para obtener unos tantos voluntarios. Y cuando hay voluntarios solamente son los mismos. Y miro, Señor, que están trabajando y trabajando y trabajando. Y como se están exhaustando, Señor. Hay problemas en el matrimonio, en el hogar. Hay problemas en el trabajo, Padre, pero llegan aquí, Señor, a decir: aquí estoy. Si me puedes usar, úsame a mí. Y yo le quiero decir como pastor: gracias, hermano trabajador. Gracias por esforzarte. Gracias por caminar no solamente una milla, sino caminar 2 millas. Gracias por tu esfuerzo, tu sacrificio, tu tiempo, tu dedicación. Y te quiero decir que tus hijos mirarán la gloria de Dios alrededor de tu vida. Y Dios tiene a tus hijos en el hueco de su mano, que aun cuando lleguen a la etapa de rebeldía, Dios los cuida en el hueco de su mano, y nada ni nadie los va a arrebatar. Gracias, hermano, por tu fidelidad. Gracias, hermana, por tu obediencia. Gracias, hermanos, por sacrificar tanto tiempo. Esto no es posible sin la unidad en el trabajo de Dios. Esto no es posible sin el amor en nuestro corazón para servir a los demás. No es suficiente decir: Señor, yo te amo. Cristo le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Oh, Pedrito, ¿me amas? Oh, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, nutre mis ovejas, cuida de ellos. Porque si verdaderamente me amas, vas a trabajar en mi obra. Y siento en el Espíritu, porque sentí algo que chocó contra mí. Es que yo no soy el pastor para hacer tanto. No tienes que ser el pastor, solo tienes que ser hijo y hija de Dios. Yo sé que puede ser exhausto el ministerio, yo sé, pero imagínate, hermano, si cada uno con una hormiguita podría cargar su granito de arena. Vamos a construir una mansión. Podemos construir un templo grande y glorioso para la gloria de Cristo.